Muy buenas tardes, jóvenes. En esta tarde tenemos el tema matemático de semejanza, pero le vamos a dirigirnos a los triángulos, porque para que exista semejanza dentro de dos triángulos, dos o más triángulos, deben de existir por lo menos tres ángulos iguales. Miramos entonces que acá en la pizarra tenemos 5 triángulos, pero vamos a tomar como ejemplo los dos primeros triángulos y vamos a decir que entonces el término semejanza no quiere decir que tengan las mismas longitudes, sino que los ángulos que tengan cada uno de esos triángulos sean congruentes. Como por ejemplo, vamos a tomar primero el lado A del triángulo 1 y el ángulo A' del siguiente triángulo. Para identificar al triángulo primo, le vamos a ubicar un número 1 abajo de cada sección del triángulo. En este caso vamos a decir entonces que el ángulo A del primer triángulo es congruente con el triángulo primo, o sea, el lado A'. Luego tenemos que en el primer triángulo el ángulo B es congruente con el B'. Por consiguiente, vamos a decir que el triángulo C es congruente con el siguiente triángulo en su lado C'. Como podemos ver, en estos dos triángulos decimos que los ángulos son congruentes, no así que tengan la misma medida, sino que ambos triángulos son semejantes. Para saber entonces sus longitudes, vamos a suponer que el primer triángulo mide 4 centímetros y el siguiente lado BC pues va a tener, vamos a calcular 5 centímetros. En el triángulo primo también el lado AB le vamos a ubicar el doble, porque la proporción tiene que ser doble. Entonces decimos, si en el lado AB del primer triángulo tiene 4, pues en el triángulo primo le vamos a duplicar la medida y le vamos a ubicar 8 centímetros, que es el doble de 4. Para el lado BC, pues se supone que no lo podríamos saber, pero partiendo de la cuadratura que tienen el lado AB con el lado AB del siguiente triángulo primo, vamos a suponer que si en el lado BC, en el primer triángulo, dijimos 5, el cuadrado de 5 va a ser 10 centímetros. De esta manera, nosotros comprobamos que los dos triángulos son semejantes y a la vez sus ángulos son congruentes. Ahora bien, en el siguiente triángulo vamos a observar que tenemos dos líneas paralelas, lo cual nos hacen decir a nosotros que existen dos triángulos. El primer triángulo es B
vamos a decir B, C, D, que es el primer triángulo. El segundo triángulo, vamos a decir que está compuesto por A, C, E. De esta manera, vamos a pensar qué semejanza tienen estos dos triángulos. Recuerden que en los dos triángulos primeros dijimos que entre ambos triángulos debe de existir tres ángulos iguales. Entonces, partiendo del primer triángulo BCD, vamos a decir que tiene un ángulo abierto o un ángulo recto de 90 grados. De igual manera, el segundo triángulo ACE tiene en su lado paralelo un ángulo también de 90 grados. Por consiguiente, vamos a decir también que el siguiente ángulo que se parece o que es congruente es para el primer triángulo BCD, vamos a decir que es el triángulo C. Y el triángulo C es congruente también con el mismo C. Por lo consiguiente podríamos significar primero que graficar la congruencia que tiene con el lado D del primer triángulo. Y vamos a decir lo mismo con C, es congruente del primer triángulo con el segundo triángulo, que también va a ser C. Ahí ya tenemos dos congruencias. Acuérdense que la congruencia no quiere decir que tengan el mismo tipo de medidas. Y tenemos el siguiente, que es E, es congruente con el ángulo del siguiente triángulo, que es D. Con esto nosotros damos la explicación de que los dos triángulos están divididos por dos líneas paralelas, son semejantes. ¿Y por qué decimos que son semejantes? Porque presentan tres ángulos iguales. Y la semejanza dice de que para que sean dos triángulos sean semejantes, tienen que ser congruentes en tres ángulos paralelos. Entonces, esto nos viene a nosotros a decir de que los tres triángulos son semejantes. Luego tenemos estos dos ángulos que están acá abajito. Vamos a demostrar que los dos triángulos son semejantes. Recordando siempre que para que sean semejantes deben de tener tres ángulos congruentes. Si agarramos el primer ángulo F, vamos a ver en el siguiente triángulo que F es congruente con el ángulo del F'. Vamos a tener otra congruencia, que el ángulo D es congruente con el ángulo del siguiente triángulo D'. Y por último, ¿cómo nosotros podríamos saber o encontrar el ángulo del lado E de cada uno de los triángulos? Vamos a partir de una propiedad, y esa propiedad nos dice
que todo triángulo, sumando sus ángulos internos, nos dan una cantidad de 180 grados. Para comprobar el lado E, el ángulo E, vamos a suponer que F tenga 100 grados. 100 grados. Y al ángulo D, pues vamos a suponer también que tenga 50 grados. Al hacer la sumatoria, nosotros llevamos ya 150 grados. Para que nos dé 180 grados, lógicamente, hacemos una sumatoria y luego una resta. Dándonos entonces, por consiguiente, que el ángulo E va a tener entonces 30 grados. De igual manera, el siguiente triángulo va a contar también con 100 grados en el lado F, en el ángulo F, 50 grados en el ángulo D, y en el ángulo DE tendríamos entonces 30 grados. Con esto queda demostrado que los dos triángulos son semejantes. A la vez tienen también sus ángulos congruentes.